El dolor lumbar y cervical son dos de los motivos de consulta más frecuentes en el ámbito de la salud musculoesquelética y se estima que hasta el 80% de las personas va a experimentar algún dolor lumbar en algún momento de su vida, mientras que el dolor cervical afecta aproximadamente al 50% de la población adulta. Para la osteopatía, estas dolencias representan no solo síntomas locales, sino manifestación de desequilibrios globales que comprometen esas relaciones entre estructura y función de la que habíamos hablado. Así que este capítulo va a abordar en profundidad el dolor lumbar y cervical, pero desde una mirada más osteopática, anatomía implicada obviamente y causas más comunes de la clínica, el diagnóstico diferencial y obviamente estrategias terapéuticas manuales. Como sabrás, la anatomía funcional de la región lumbar consta de 5 vértebras lumbares, le decimos L1, L2, L3, L4 y L5, grandes cuerpos robustos diseñados para soportar la carga. Bien, los discos intervertebrales, amortiguadores entre vértebras con núcleo pulposo y anillo fibroso, un 80 o 90% de agua. Y articulaciones facetarias, orientadas para permitir flexoextensión y cierta rotación también. Dentro de lo que son los músculos tenemos lo que es psoas, el cuadrado lumbar, los multífidos, espinales, erectores espinales y abdominales. Y en cuanto a la inervación, plexo lumbar y nervio ciático como los principales referentes clínicos, se podría decir. La región lumbar es un punto de cruce, desde mi punto de vista, entre el tronco y los miembros inferiores, lo que hace altamente vulnerable a las sobrecargas. Ahora, la región cervical, ya son 7 las vértebras cervicales, C1, C2, C3, bien, hasta la séptima, tenemos atlas y axis como vértebras cervicales superiores y que permiten flexoextensión y rotación. Los discos son más pequeños, eh, ausentes obviamente en las primeras dos vértebras y los músculos trapecio, esterocleidomastoideo, escaleno, suboccipitales, por nombrar algunos. Los plexos cervicales y las raíces nerviosas conforman esta parte de la inervación con los miembros superiores. Y hay una cosa muy importante, la vascularización, arterias vertebrales y carótidas sobre todo. Esta región cervical combina movilidad extrema con necesidad de estabilidad, lo que la hace propensa a disfunciones posturales y lesiones. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, las causas más frecuentes de dolor lumbar y cervical son variadas. Se pueden mencionar factores mecánicos como la mala postura prolongada, oficinas, pantallas. Todos esos movimientos repetitivos o mal ejecutados también. Respecto al levantamiento de peso sin técnica adecuada, es algo muy común. Desequilibrios musculares también, como abdominales débiles o erectores hipertónicos, ¿sí? Respecto de los factores degenerativos, la hernia de disco es algo muy común, la artrosis facetaria también, a medida que avanza el paciente con edad, esto se aumenta, la estenosis del canal vertebral y también mencionar los factores funcionales como los bloqueos articulares, las restricciones faciales, el desequilibrio de la pelvis, siempre he dicho que la pelvis puede repercutir en la columna, y también hay que mencionar algo muy importante, son los factores emocionales y psicosociales. El estrés crónico que provoca hipertonía muscular, ¿sí? La ansiedad y la depresión asociadas a dolor persistente, por nombrar algunos. Respecto de la clínica del dolor lumbar y cervical, bueno, hay que decir que el dolor lumbar está bien localizado en zona baja de la espalda y puede irradiarse hacia los glúteos o miembros inferiores, porque recorre el nervio ciático, ¿sí? La ciatalgia. Hay rigidez matinal o después de esfuerzos. La limitación también se ve presente en flexión y extensión. Respecto al dolor cervical, más focalizado en nuca, irradiado hacia los hombros, trapecio, brazos, puede llegar a las manos, provoca cefaleas intensas, mareos asociados a tensión cervical y obviamente dificultad para todo lo que es la rotación, girar la cabeza. Respecto de la evaluación osteopática, es muy importante que el osteópata no se limite a localizar el dolor, sino que busque la causa primaria mediante anamnesis bien detallada, hábitos, antecedentes, factores desencadenantes. Digamos que hay que hacer una observación postural, alineación de la pelvis, la curva lumbar, cervical y relación con los miembros.
También la palpación es clave, la detección de contracturas, bloqueos articulares y restricciones faciales. También hay que hacer obviamente pruebas de movilidad, flexión, extensión, rotación, inclinaciones laterales. Los test diferenciales son muy buenos, obviamente hay que hacerlos para descartar causas médicas graves, que son banderas rojas, de las que vamos a hablar en otros módulos. Y respecto del abordaje osteopático del dolor lumbar, respecto a las técnicas articulares, movilizaciones de sacro, ilíacos, lumbares, las técnicas de thrust, que son seguras en vértebras lumbares bloqueadas, ¿bien? Y obviamente un trabajo sobre tejido blando, sobre todo liberación de psoas ilíaco y cuadrado lumbar. Están muy afectados en dolores lumbares, que es muy común. La normalización facial también, continuidad entre la pelvis, diafragma y musculatura lumbar, y lo que es la parte visceral, en algunos casos relación con los riñones y las vísceras pélvicas, sobre todo riñones en relación al músculo cuadrado lumbar. El abordaje osteopático del dolor cervical consta de la liberación muscular, sobre todo suboccipitales, trapecio, escalenos, técnicas articulares suaves con movilización de atlas con occipital y atlas axis, y técnicas de thrust cervicales aplicadas sobre la zona específica con precisión y seguridad. Y un trabajo cráneo-sacral importante, que es muy útil en las cefaleas, las migrañas y los mareos. Ahora, la relación con los hombros y la mandíbula es muy importante también. Muchas cervicalgias se relacionan con difusiones temporomandibulares o escapulares, así que hay que tener en cuenta eso también. Pero muy importante, sobre todo, son las estrategias preventivas y educativas. Por lo tanto, vos como osteopata tienes el rol pedagógico, tienes que enseñar higiene postural, sentarse bien, dormir bien, levantar cargas de una manera correcta, recomendar pausas activas en el trabajo, proponer ejercicios suaves de movilidad y estiramiento. Se me ocurre también, obviamente, promover conciencia corporal y respiratoria. Así que eso para comentar. Respecto de los ejemplos clínicos, puedo mencionar un paciente con lumbalgia crónica. Tras liberar un bloqueo sacroilíaco y normalizar el psoas, desaparece la rigidez lumbar. O paciente con cervicalgia y cefaleas. Bien, al tratar suboccipitales y mejorar la movilidad de C1, se reduce la frecuencia de los dolores de cabeza. Y paciente con ciatalgia leve, bien, la combinación de técnicas lumbares y estiramientos faciales acelera la recuperación. Obviamente todos estos son ejemplos genéricos, pero que ayudan mucho para la guía. En resumen, el dolor lumbar y cervical no se deben entender como simples molestias locales. Hay que ver un poquito más allá, sino hay que verlo, digamos, como expresiones de un desequilibrio global que involucra estructura, función y entorno del paciente. La osteopatía aporta como una visión integral. Combina la exploración detallada, la aplicación de técnicas específicas y la educación del paciente para prevenir todas las recaídas. Y al comprender la anatomía, las causas multifactoriales y la relación entre pelvis, columna y cráneo, ahí el osteópata está en condiciones de ofrecer un abordaje seguro, eficaz y obviamente respetuoso de la capacidad natural del cuerpo, ¿sí? Para recuperar el equilibrio.